Liderar en un entorno de incertidumbre, con desafíos como la pandemia, la migración y la polarización política, requiere de visión y estrategias claras. En este episodio especial de Inicia, el podcast, Felipe Vicini, socio y presidente ejecutivo de Inicia, lidera una conversación con Iván Duque, expresidente de Colombia, donde conversan sobre su trayectoria personal y política, sus aprendizajes y experiencias a lo largo de su vida y sobre las decisiones trascendentales que marcaron su liderazgo presidencial. Además, exploran sobre el rol actual del expresidente Duque como líder político destacado en la región. Este episodio fue grabado en junio de 2025 en Santo Domingo, República Dominicana. Buenos días. Hoy tenemos realmente un podcast que yo creo que le va a interesar mucho. Tenemos aquí al presidente Iván Duque, expresidente de Colombia, entre todas las cosas, y quería darle la bienvenida a nuestro querido país, República Dominicana. Muchísimas gracias, Felipe. Es un verdadero placer para mí estar nuevamente en este país que quiero tanto y además disfrutando esta conversación contigo. Gracias, presidente. Yo quería que esta conversación sea bastante informal y que usted nos cuente un poco de su trayectoria profesional, de su vida y cómo esa trayectoria lo ha ayudado a usted en las diferentes etapas y cómo nosotros los empresarios pudiéramos aprender de su trayectoria y de sus ejemplos. Entonces yo quería empezar con cuando usted al principio se graduó de la universidad. Usted fue a Harvard y estuvo estudiando políticas públicas. Una de las cosas que más me interesó es que inmediatamente de usted graduarse, usted consiguió una consultoría en el CIF y después eventualmente entró a trabajar en una institución multilateral, el BID. Yo quisiera que usted nos cuente un poco sobre esa trayectoria que usted tuvo ahí, la cual creo que duró desde el 2001 hasta 2013. Entonces, que nos cuente un poco y que nos diga si eso fue su plan de carrera de entrar directamente a las instituciones multilaterales. Bueno, a ver, déjeme, yo empiezo por lo siguiente. En mi vida, Felipe, fue muy importante mi padre y mi madre y el ambiente con el que nosotros crecimos en familia. Mi padre fue un gran servidor público. Mi padre fue gobernador de Antioquia, fue ministro de Minas y Energía, ministro de Desarrollo, presidente del Banco Popular, gerente del Instituto de Crédito Territorial. Una trayectoria realmente impresionante. Y mi madre es politóloga y fue durante muchos años vicepresidenta de una de las agencias de publicidad más grandes de Colombia, que era Young & Rubicam. Claro. Entonces, hijo de político y politóloga, era difícil no crecer con un amor por la política y por lo público desde el hogar. Y parte del sector privado también. También. Eran empresarios. Claro. Y entonces crecimos en un ambiente donde en la casa era determinante la conversación de los temas de actualidad, las lecturas, la cultura. Ese intercambio de ideas para mí fue muy importante. Y yo desde niño quería estudiar Derecho, que yo quería ser abogado. ¿Por qué? Porque entendía que el Derecho me iba a abrir las puertas de muchas cosas. Y cuando yo entro a estudiar Derecho, me enamoro de la economía. En la Facultad de Derecho, cuando empiezo a estudiar Hacienda Pública, me enamoro de la economía y digamos lo que en mi vida, trayectoria de colegio, yo no era un amante de las matemáticas. Era más no le gustaban los números. No me atraían tanto. Me había tocado aprender a los trancazos, como decimos. Pero entonces me enamoré tanto por la economía y por la Hacienda Pública que se volvió para mí casi que un objetivo paralelo en formarme muy bien en la concepción económica de la sociedad. Entonces, eso me conduce a que una vez termino, empiezo a hacer una especialización en finanzas, gobierno y asuntos públicos. Y, lo cual es muy necesario en los gobiernos. Claro, pero meterme a conocer el tema financiero fue muy importante. Entonces, empecé ese ciclo de especialización. Y la vida lo va llevando también a uno por caminos que de pronto uno no tiene esperado y empecé a trabajar en el Ministerio de Hacienda. Okay. Ya había hecho una consultoría con la CAF, entré al Ministerio de Hacienda y ahí en el Ministerio de Hacienda es cuando empiezo a tener contacto con muchos de estos proyectos
Empecé también haciendo análisis en la lucha contra el lavado de activos y después dirigiendo un programa que se llamó Transparencia en Línea, donde la CAF estaba presente y me dio una exposición con los organismos multilaterales. Eso me permite que 1 año y medio después, siendo yo muy joven, tenga un voto de confianza para ir al Banco Interamericano de Desarrollo como consejero principal de Colombia. Yo tenía 25, 26 años. Llego a una institución que tiene además un promedio de edad mucho más alto y ahí empieza una nueva etapa de la vida. Entonces, mientras yo estaba en esa responsabilidad, decidí hacer mis maestrías en la noche. Yo salía a las 6 de la tarde del BID y me iba primero a American University, donde estudié Derecho Económico y Regulación Económica y Derecho Ambiental, y después me metí a Georgetown a hacer mi maestría en Política Pública. Y en eso vinieron también algunos estudios ejecutivos en Harvard y otras cosas. Pero para mí fue muy importante como esa formación. Y hay un profesor que a mí me cambió la vida, que además fue un profesor que murió trágicamente en Colombia, fue candidato presidencial varias veces, que era Álvaro Gómez. Y cuando yo estaba en la universidad me dice, Duque, véngase a tomar un café conmigo. Yo le tenía mucho respeto, sí, doctor Gómez, y me dice, ¿usted qué quiere ser en la vida? Le dije, yo presidente. Entonces me dice, ¿usted tiene esas aspiraciones? Le dije, sí, señor. Y me dice, entonces quiero que sepa una cosa. Número 1, no lo diga mucho. Y número 2, nada le puede ser indiferente. Claro. Y me regaló un libro de Werner Jaeger que se llama La Paideia, que es como toda la estructura del pensamiento clásico griego. Y eso me hizo a mí volverme muy apegado en la formación intelectual, en la curiosidad y siguiendo esa frase, que nada se me vuelva indiferente. Claro. Entonces, por eso soy una persona inquieta intelectualmente, me gusta siempre estar a la vanguardia de lo que está sucediendo y parodiando una frase muy bonita que me dio Enrique Iglesias, el expresidente del BID. ¿Usted estaba allá cuando estaba don Enrique? Para mí una gran influencia, un gran mentor. Y él me dice un día, cuando cumplió 92 años, Iván, si quieres mantenerte joven, debes tener más proyectos que recuerdos. Entonces, todos los días tengo más proyectos que recuerdos. Ya veo. Y dígame una cosa, en el BID, usted empezó como analista, representante de Colombia en el BID, ¿no? ¿Verdad? En ese momento había 2 posiciones, la del director ejecutivo y la del consejero principal. Yo fui consejero principal y tuve además un gran mentor, una persona que aprecio, que quiero, que admiro, que es Luis Guillermo Echeverry, Luigi Echeverry. Luigi fue después el gerente de mi campaña presidencial, una persona con una honestidad a prueba de lo que sea, pero además una mente brillante, rápida, aguda, que llama las cosas por su nombre. Entonces, para mí trabajar con él, hacer equipo con él, fue muy importante y es de esas personas que le doy gracias a Dios todos los días de que haya pasado por mi vida porque me enriqueció muchas cosas de cómo ver y cómo obrar. Entonces, yo llegué muy joven y me expuse desde muy joven a responsabilidades muy grandes, pero esa casi década en la que estoy dedicado a la banca, al análisis de proyectos, a la estructuración de proyectos, al análisis de riesgos, a la gestión financiera, para mí fue fundamental. Entonces, yo creo que el BID es un lugar donde pude crecer profesionalmente, pero también fue una escuela permanente porque, volviendo a la frase de que nada fuera indiferente, me permitió entrar a infraestructura, a telecomunicaciones, a la industria textil, al sector de la salud, a las microfinanzas, etc. Y usted estaba viendo los proyectos del BID no solamente en Colombia, sino en toda la región. Yo revisaba a la semana aproximadamente unos 30 proyectos. Entonces eso me dio una capacidad de conocer lo que pasaba en todo el continente. Yo, por ejemplo, me metí muy de lleno a los temas de Dominicana. ¿Ah, sí? ¿Qué proyectos vio usted aquí? Los temas de regulación energética, porque cuando empezaron las reformas en los primeros gobiernos del presidente Fernández. Sí, eso fue a finales de los 90. Que Dominicana tiene un paso muy grande de la regulación por contrato a unos marcos más integrales de más transparencia de costos. Claro. Entonces, para mí, ver cómo se hizo la reforma energética de Dominicana, claro, siendo un país mucho más pequeño que Colombia, me permitió conocer la minucia de cómo la regulación y la estructura financiera de un sector
tienen que ir siempre de la mano. Y así me metí, por ejemplo, también en los temas de agua y saneamiento en Centroamérica. Okay. Así me metí también en los proyectos de infraestructura. Sí. Entonces, eso para mí era un deleite. O sea, si tú me preguntas qué era lo que yo más disfrutaba, yo hacía mi trabajo profesional, pero aprendía todos los días. Claro. Y eso me permitió ver el Estado y ver las áreas del Estado de una manera integral. Eso es interesante que usted menciona lo del proyecto de, como le decimos aquí, de la capitalización de las empresas energéticas, porque eso fue al principio cuando se propuso en el gobierno del presidente Fernández, fue un poco controversial. Al final yo creo que funcionó, algunas funcionaron bien, hoy las generadoras siguen en ese sistema. Desafortunadamente hay otras partes del sistema que tienen sus retos y esperemos que se puedan resolver, pero yo no sabía que el BID había estado muy cercano a ese proyecto. La otra pregunta, en eso no sé si ya existía formalmente lo que hoy es BID Invest. ¿Usted vio proyectos en manos del sector privado? Bueno, yo estaba no solamente en la junta del banco, sí, pero también estaba en la junta de lo que en ese momento era la Corporación Interamericana de Inversiones, que hoy es la CII, y el banco tenía un departamento de sector privado dentro del capital público, obviamente con orientación de financiamiento del sector privado, pero eso también me permitió meterme en muchos de los proyectos, especialmente concesiones, o sea, todo concesiones viales. Estaban también empezando a desarrollarse los nuevos esquemas de participación privada en el sector eléctrico, la estructuración de los PPAs de manera sostenible, o los acuerdos de pagos. Me permitió también meterme muy de lleno a todo lo que fue el nacimiento del Venture Capital y el Private Equity en América Latina. Entonces, fueron 14 años de mi vida en Washington, donde estoy 10 años en el board. Después voy 1 año y medio a Naciones Unidas, donde tuve el honor de ser asesor del expresidente Uribe en la Comisión Palmer. Después regresar al banco como jefe de división, ser el jefe de división más joven en ese momento. Esa es la división de Cultura, Creatividad y Solidaridad. Claro. ¿Qué hace eso? Explíqueme un poco. Mira, porque yo vi eso en la biografía. Eso fue... Y me chocó. Digo, explíquenos un poco. A ver, yo ya estaba en un momento de fatiga en los temas de finanzas públicas. Yo quería algo nuevo para mí. Ya había estado en Naciones Unidas. Y Luis Alberto Moreno, otro colombiano... Ya Luis Alberto entró en el 2004. 2005. Y yo termino mi gestión en el board en el 2010. Voy a trabajar con el presidente Uribe, que me invita a ser su asesor en Naciones Unidas. Estoy con él prácticamente 1 año y medio. Y en ese momento me dice Luis Alberto Moreno, otro colombiano brillante. Muy amigo de República Dominicana. Mucho. Miembro del Comité Olímpico Internacional. Mucho. Y entonces él me dice, véngase al banco, véngase a trabajar conmigo. Yo alcanzo a estar como aproximadamente 2 meses como asesor de la presidencia y me dice, vamos a crear una división que va a tener los temas de cultura, los temas de voluntariado, los temas de juventud y los temas de responsabilidad social. Usted se le mide y dije, me parece sensacional. Y entonces, lo que para muchas personas era la cenicienta, que era el tema cultural, para mí fue una oportunidad maravillosa, porque en ese momento yo ya estaba tratando de identificar un mecanismo para poder hacer la cuantificación del peso de la cultura en la economía de los países. Y eso de la economía naranja. Eso me conduce a la economía naranja, investigación que hacemos con Felipe Buitrago, que la lanzamos en el 2013 con un gran respaldo de Luis Alberto Moreno, que era un gran visionario en estos temas, y se vuelve el libro más descargado que ha tenido el BID en las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque quisimos sacar el tema cultural del ambiente de los gestores culturales y ponerlo en la conversación de los ministros de finanzas, de los departamentos de planeación. Entonces la economía naranja fue para mí un encuentro con una nueva forma de concebir las políticas públicas y de concebir el desarrollo económico. Y al mismo tiempo me metí mucho en todos los temas de responsabilidad social porque teníamos todos los programas de voluntariado del BID en el área metropolitana. Terminé siendo miembro de la junta del Business Improvement District de Downtown DC. Me metí también muy de fondo en los temas de juventud y con la Organización Iberoamericana de Juventud publicamos lo que fue la primera encuesta de desarrollo juvenil en Iberoamérica, que fue también otra aventura muy importante. Y
era algo que a mí me llenaba, y justo en esos momentos es cuando el expresidente Uribe me dice: Iván, usted estuvo conmigo en las clases en Georgetown, usted me acompañó en la conceptualización de lo que era el puro centro democrático, y me invita a entrar al Senado. Era una oportunidad muy bonita. Él quería una lista cerrada, darle oportunidades a un número de mujeres importantes, capaces, con gran liderazgo, y también abrirle espacio a una nueva generación. Entonces entro en esa lista cerrada en el 7º lugar, y nunca se me va a olvidar una llamada con mi padre que nunca había estado en el legislativo, cuando le digo: papá, voy a renunciar del BID, regreso a Colombia a lanzarme al Senado. Y recuerdo que mi padre me dice: mijo, usted va a dejar su carrera de 14 años en Estados Unidos para ser senador. Sí. Y le digo: no, papá, para ser presidente. Wow. Entonces usted estaba ya, usted había hecho ese plan de vida cuando usted empezó en el BID, que usted más o menos tenía pensado usar el BID como conduce hacia una carrera política posiblemente en Colombia. Yo no sé si la palabra sea usar el BID con esa finalidad. Bueno, pero lo que canalizar. Sí, pero lo que sí te diría es, desde que yo tenía uso de razón, desde ser muy niño, yo quería ser presidente de Colombia. Okay. Por ahí hay un video cuando yo tenía 7 años donde lo dije públicamente en una entrevista en un programa juvenil, y un gran amigo de mi padre me regaló un libro cuando yo tenía la edad de mi hijo Matías, 15 años. Ese libro era Siddhartha de Hermann Hesse. Exacto. Y entonces muestra esas dos aproximaciones a la vida, la de Govinda, el amigo de Siddhartha, que está buscando desenfrenadamente las cosas, y Siddhartha, que es un encontrador, que camina y se encuentra con las circunstancias. Entonces, durante una buena parte de mi vida yo era Govinda, y de pronto, cuando nacen nuestros hijos con María Juliana, estamos en Washington, como que decidí, vamos a hacer un alto en el camino sin afanes, y justo en esos momentos la vida te vuelve a donde está tu vocación. Entonces fueron años de mucho estudio, de mucho aprendizaje, y cuando yo veo eso, el llamado que yo siento de por qué hacerlo es porque había algo dentro de mí. Yo soy una persona de fe, Felipe, y algo dentro de mí me decía: este es el camino, hazlo. Y fue, digámoslo, era un reto, porque decirle a María Juliana: mira, yo renuncio, regreso. Ella trabajaba en la OEA, prácticamente se queda con los niños 6 meses, mientras yo voy a este proceso, y empieza esta nueva etapa de la vida, pero siempre como con esa convicción. Y cuando yo llegué al Senado, me sentí pleno en el sentido de los debates, la controversia, la discusión. Muy diferente a lo del BID. Siempre técnica. El BID para mí fue un entrenamiento muy grande. Muy bueno, porque sí, claro. En el directorio del BID tú tienes que intervenir, fijar posiciones y hacerlo en 3 minutos. Y convencer a las personas. Claro. A los otros Entonces, miembros. para mí yo entré a las comisiones económicas en el Senado, empecé a aportar, saqué casi 8 leyes de la República de mi autoría, que fueron para ese momento casi el 70% de las leyes aprobadas por mi partido en su primera legislatura. Y a partir del año 2015, yo ya estaba con la decisión en el corazón. Mi mentor, Luis Guillermo Echeverry, su padre, Fabio Echeverry Correa, un gran dirigente empresarial, me llaman un día y me dicen: oiga, hablemos con usted, con su padre, vamos a la casa de ellos. Y en esa conversación, Luigi pone el tema sobre la mesa, después la retoma Fabio: usted debe lanzarse ya. Y yo ya venía madurando ese sentimiento y dije: sí, este es el momento. Sentía el call y me metí en una aventura donde nadie creía que podíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque 14 años por fuera. Esa era una pregunta. Un senador joven. Pero esa es una de las preguntas que yo le quería hacer. Esa vamos a llamarle, no es un exilio, pero ese exilio que usted tuvo en Washington, ese aprendizaje, cuando usted llega y se lanza a la senaduría, porque el presidente Uribe le dice: venga, y usted obviamente lo hizo porque tenía cierta convicción que eso era lo mejor, y al final era una manera de servir al país. ¿Eso no fue un obstáculo, la falta de usted no estaba en el ambiente público, usted estaba realmente, era
una persona que estaba trabajando en el BID, haciendo cosas buenas, pero a veces la gente ni sabe que usted estaba ahí. Pero eso fue, yo creo que fue una ventaja positiva porque le dio el entrenamiento. La pregunta es, ¿cómo usted pudo hacer ese pivot desde un oficial de una institución muy respetada, multilateral, al político? Bueno, es que yo creo que nunca me aislé de Colombia. Ok. Entonces, por un lado, el hecho de nosotros representar a Colombia y tener una persona tan activa como director ejecutivo, que era Luis Guillermo Echeverry, nos permitía a nosotros estar en el terreno, en lo que el banco hacía en Colombia de manera permanente. En la batalla, los pies en la ¿Por qué? suelo. Porque nos involucramos en las políticas de salud, en las políticas de educación, en las políticas de crédito, en las políticas energéticas. Entonces yo estaba... En el medio. Y de alguna manera, por la cercanía que Luis ya ha tenido siempre con el presidente Uribe durante su mandato, pues él era muy generoso en abrir espacios y venga, acompáñeme a esto, participe en estas discusiones. Yo inclusive terminé en algunas ocasiones representando a ministros en foros de discusión en Washington, como me pasó en desarrollo agropecuario un par de veces. Pero lo otro, que era muy importante, Felipe, mi padre siempre me insistía en una cosa, me decía, escriba. Entonces yo empecé a escribir columnas en el diario económico Portafolio en Colombia, desde el año 2003 y fueron prácticamente 14 años que fui columnista del periódico. Entonces había name recognition entonces. Pero no era tanto el name recognition. Sí. Eso podía verlo en un sector. Pero más que el name recognition, cuando uno está en la dinámica de escribir rigurosamente, semanalmente y para aportar. Porque, a ver, hay columnistas que cogen la columna como una garita para dispararle a todo lo que no le gusta. Así es. Yo hacía columnas propositivas de investigación, donde planteaba temas y temas a veces locales, temas internacionales, pero eso le da a uno un orden mental muy importante y me empezó a conectar cada vez más con un sector de la audiencia. Entonces, el hecho de estar involucrado con ministros, con gobernadores, con alcaldes, me mantuvo siempre de la mano con Colombia. Entonces, aunque mucha gente podría pensar cuando la hoja de vida, pues ese señor estuvo 14 años por fuera, él llegó, yo nunca me alejé. Y otra cosa que para mí fue importante en mi vida, mi amor por la lectura, y yo era un lector voraz, me fascina la historia de Colombia y me fascina la política. Yo todos los días de mi vida he desayunado, almorzado y comido política. Me gusta. Veo debates desde hace muchos años. Tomé cursos de estrategia de campañas políticas en George Washington University. Entonces, lo que para muchos era el misterio del que llega de afuera, para mí simplemente fue el vehículo para materializar 15 años de formación y decir, llego a lo mío, y lo sentí en el Senado. De hecho, en los primeros 3 años, primer año quedé de segundo en la elección del mejor senador con tan solo 6 meses. Y después, durante 3 años consecutivos, mis compañeros del Senado me eligieron como mejor senador de Colombia. Qué bueno. Entonces, eso me abrió a mí un camino y yo me di cuenta cuando estaba ya en ese terreno, dije, no solamente esto es lo mío, sino que siento también el llamado a decir, ¿saben qué? Aunque sea un senador, lo que llaman en Estados Unidos en el béisbol rookie. Un freshman. Yo dije voy por esto con mucha determinación, y lo interesante, ¿sabes qué era? Que yo disfrutaba la campaña, porque me tocaron 2 años donde yo decía las encuestas eran glaciales, eran todas bajo cero. Pero sentía el llamado y lo disfrutaba, y eso me abrió el camino para hacer ese salto de ser senador a ser presidente de manera tan rápida. Hubo otro senador que hizo algo similar en los Estados Unidos que se llama Obama. Cuando el hoy presidente Obama decidió lanzarse a su campaña, prácticamente nadie lo conocía. Era un senador, un freshman, un rookie de Illinois. Entonces, él hizo eso. Así que me imagino que si él lo pudo haber hecho, usted también lo pudo haber hecho. Hay algo interesante. Quizás creo que esto nunca lo había dicho en ninguna entrevista, pero a mí me marcó mucho ese ascenso de Obama, porque yo estaba en la ciudad de Washington y para mí, cuando es el electoral season de Estados Unidos, es como si fuera el mundial de fútbol. Me meto en detalle, y yo recuerdo que el embajador en la OEA en ese momento
que es una persona que he querido mucho, que ya falleció, que era Horacio Serpa, me invitó a la casa con otro grupo de jóvenes que estábamos en Washington a ver los discursos. Y ese día nadie estaba, como decimos los colombianos, nadie le estaba parando bolas porque no tenían un speaker reconocido. Les dije, oigan, va a hablar ahora el que puede ser el senador de Illinois, que puede ser el senador afroamericano después de muchos años, que se llama Barack Obama. Yo sabía que él había sido director del Harvard Law Review, que había escrito unas memorias que tenían mucha popularidad, aunque no eran tan conocidas, pero era Dreams of My Father. Y nos pusimos a ver ese discurso. Y cuando él da ese discurso, que es un discurso que lo catapulta, yo me obsesiono con hacerle seguimiento a esa carrera. Él llega al Senado, y esto es año 2005, 2006, 2007, yo haciéndole el seguimiento a todo este proceso. Y la primera columna que se escribe en Colombia sobre un señor que se llama Barack Obama la escribí yo en Portafolio, diciendo, este señor puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Entonces me involucré tanto en esa campaña que todo lo que publicó después David Plouffe, lo que publicaron sus asesores más cercanos como Axelrod, David Axelrod, me permitió a mí entender que había una identidad entre lo que yo creía que debía ser una forma de hacer una campaña de grassroots y una campaña de alguien que no es muy conocido, pero empezando a integrar sectores de la sociedad. Entonces, a mí me marcó muchas lecciones de ese proceso que yo también apliqué después en mi proceso como senador y en la campaña presidencial del año 2010. Entonces, cuando usted estaba en el Senado, yo admiro mucho a Colombia porque realmente los tres poderes, especialmente el legislativo y el judicial, sirven de verdad contrapeso al ejecutivo. Y estamos viendo, casi siempre. Pero estamos viendo eso en este momento y yo creo que eso es muy saludable. Entonces, en ese momento que usted estaba en el Senado fue que el presidente Santos empezó el proceso de la paz con la guerrilla. ¿Cómo afectó eso la dinámica dentro del Senado? ¿Qué participación tuvo usted? Yo sé que usted tuvo... hay algo que es interesante, Felipe, porque yo empecé mi carrera pública con el presidente Santos cuando era ministro de Hacienda. Y con él había una identidad. Primero, él era una voz crítica de Hugo Chávez. En la época que nadie en Colombia se preocupaba por criticar lo que pasaba en Venezuela, él era crítico de Hugo Chávez. Y además siempre defendió el principio de que no pudiera existir impunidad frente a los criminales de lesa humanidad. Pero alguien dice que la política es dinámica y él dio sus giros y yo me mantuve en lo que yo creía. Entonces eso generó, digámoslo, ya una distancia ideológica. Yo nunca he entrado en el terreno de la agresión personal ni la diatriba, pero eso marcó para mí una diferencia muy profunda. Y después, cuando él llega a la presidencia y yo veo además toda esa forma en la que se empieza a desmontar muchas de las cosas de Uribe, porque yo había empezado a regresar a Colombia antes, me marginó de manera muy clara de querer regresar. Y cuando Uribe me invita a ser parte del proyecto del Centro Democrático, pues yo tengo además una identidad muy clara en que yo también, al igual que Uribe, creemos en la construcción de la paz, pero la paz a partir del imperio de la ley. Entonces, cuando llegamos al Senado, ya había transcurrido el primer cuatrenio de Santos y nos toca ver el impulso a este proceso, y eso me convierte a mí desde el primer momento en un férreo opositor de cualquier elemento que tuviera impunidad. Y entonces empiezo a hablar del no. Cuando Santos empieza a hablar de un eventual referendo o un eventual plebiscito, yo desde ese momento empiezo a decir, no, señor, yo me identifico con el no, tenemos que dar esta batalla. Y después fue para mí muy grato también con el partido estar activos en una campaña por el no con otros sectores de la sociedad colombiana, donde la elección más difícil que haya tenido Colombia se logró ganar contra todas las adversidades, identificados con un sentimiento donde la paz es importante, pero la paz con impunidad lo que destruye es la institucionalidad. Así es. Estás escuchando Inicia el Podcast, conversaciones que trascienden. Hoy conversamos con Iván Duque, expresidente de Colombia, sobre liderazgo y democracia en un contexto de alta complejidad para la región. Quédate con nosotros.
Entonces usted llegó, eventualmente se lanzó a la candidatura de la presidencia de Colombia. Y expliquen un poco más cómo fue ese proceso. ¿Qué podemos aprender de eso? Era un proceso complejo, primero porque teníamos que surtir el debate dentro del partido. Claro. Tuvimos que enfrentar candidatos interesantes, gente preparada, alguna gente mucho más hostil, otra gente más combativa en lo argumental, pero fue un proceso enriquecedor y yo siempre partí de una base y eso me ha servido siempre en política. Yo voy siempre con firmeza en los argumentos, pero con respeto hacia las personas. Nunca entrar al terreno del ataque personal, que me parece ad hominem. Me parece mediocre, me parece ramplón, me parece que destruye la condición humana. Entonces, hicimos foros en todo el país y como para muchos yo era un outsider, era una persona que no tenía, digámoslo, tan probadas credenciales ideológicas. Hubo mucha campaña negra, pero la campaña negra, que también la aprendí desde muy temprano, la campaña negra siempre ayuda. Porque Clinton decía que hablen bien o mal, pero que hablen. Que hablen. Entonces, eso siempre me daba la posibilidad de llegar a desmitificar. Claro. Y a veces es más interesante en política tener el espacio de desmitificar un prejuicio que simplemente tratar de construir de cero la aproximación al nombre. Entonces, me disfruté también eso, aunque hubo momentos más complejos, pero el momento de la decisión era cómo escoger el candidato. Entonces, como las encuestas empezaban a favorecerme, muchos de mis contendores dijeron, no, esto aquí no puede ser lo que digan por fuera del partido, tiene que haber una combinación. Entonces, tiene que haber encuestas dentro del partido y encuestas fuera del partido. Se hicieron 16 encuestas y gané las 16 encuestas. Está bien. Entonces, eso me lleva a ganar la nominación dentro del partido y yo era un convencido de que teníamos que llegar con una coalición grande y empiezo a hablar de una consulta abierta en la elección de Congreso del mes de marzo. Y entonces, claro, la gente me decía, no, pero lo van a moler, nadie lo conoce, usted estuvo 14 años por fuera, usted todavía es un desconocido. Pero yo dije, en la política hay que tomar riesgos. En la política hay que ir a la batalla electoral para sumar. Y recuerdo que tuvimos varias conversaciones con el otro sector que participó, que era Marta Lucía Ramírez, quien fue después mi vicepresidenta, Alejandro Ordóñez. Invitamos a otras personas que después no se sumaron, pero recuerdo que en una conversación en Barranquilla, donde teníamos que cerrar el acuerdo, me dicen a mí, bueno, pero usted estaría dispuesto a ser el vicepresidente de Marta Lucía si ella gana. Y yo le dije, sí, si ella también está dispuesta a ser mi vicepresidenta si yo gano. Entonces, arrancamos ese proceso. Las primeras encuestas, yo estaba por debajo 40 puntos. Wow. Marta Lucía estaba a 70, yo estaba a 30%. Y Luis Guillermo Echeverría, de forma también bastante audaz y bastante clara, ayudó a fijar una estrategia de divulgación donde me decía, vea, vamos a hacer una campaña que prácticamente no va a gastar en nada lo convencional, de afiches, de dispersión masiva de recursos, porque los recursos eran escasos, y nos enfocamos en el mensaje, en recorrer el país y en utilizar los medios más tradicionales en horarios de alto contenido y alta atención para llegar con el mensaje. Entonces, era una batalla dura, porque además Marta Lucía es una mujer muy experimentada, muy conocedora, y bueno, nos fuimos a la batalla y faltando 2 semanas ya estábamos cambiando el sentimiento y en la última semana logramos darle un giro donde invertimos el 70-30 y logramos ganar con más de 4.400.000 votos y siguió Marta Lucía con 1,5 millones de votos. Entonces fue una victoria importante, pero ese mismo día, ese día que ganamos, anuncio que Marta Lucía va a ser la fórmula vicepresidencial. Claro. Salimos fuertes y entramos después en una contienda que fue mucho más compleja porque yo estaba con todos los tigres de la generación anterior. Entonces ahí estaba Germán Vargas, Humberto de la Calle, el propio Petro. Y estaba también Sergio Fajardo. Entonces ellos me veían como
El muchachito. El muchachito. Vamos a ir lo vamos a masacrar. A molerlo. Y el hecho de ir adelante en las encuestas y ellos querer molerme me dio una oportunidad también maravillosa en un debate que se volvió muy célebre en Barranquilla, sí. Donde todos se fueron a caerme atacarle a usted. Y bueno, y respondimos como había que responder. Claro. Entonces, de ese debate salimos más fortalecidos. Claro. Vinieron otros debates más, pero logramos ganar la primera vuelta con más de 7.700.000 votos y una diferencia sobre el segundo, que era Gustavo Petro, que era por más de 2,5 millones de votos, que después se reafirma en la segunda vuelta, donde ganó por primera vez un candidato supera los 10 millones de votos y le ganamos por 2,5 millones de votos a Gustavo Petro. Y dígame una cosa, yo creo que lo comenté con usted una vez hace tiempo, cuando nos conocimos. Usted creo que estaba haciendo, ya era presidente. La Constitución colombiana solamente permite un periodo de 4 años. ¿Usted cree que eso es correcto? ¿Se debería de cambiar? Es decir, 2 periodos de 4 años con una elección en el medio para si el presidente no sirve, lo sacan. La pregunta es muy buena porque 4 años es muy poco tiempo para hacer cosas. La pregunta es muy buena porque me permite contextualizar cosas, Felipe. Primero, Colombia ha sido un país no reeleccionista. Okay. O sea, si tú tomas los últimos 100 años en Colombia, te das cuenta que durante una buena parte del siglo XX Colombia no tenía reelecciones. Sí tenía la reelección desde el punto de vista constitucional, no consecutiva. Ya. El único presidente que lo logró fue López Pumarejo, que además no terminó su segundo periodo. Por escándalos, por situaciones que fueron muy difíciles en su momento. Lo intentó Carlos Lleras, pero no lo logró dentro del partido. Y después lo intentó López Miquelsen, que fue derrotado en el 82 por Belisario Betancur. Cuando llega la Constitución del 91, la Constitución del 91 prohíbe la reelección. La prohíbe. Inclusive no consecutivamente. No, ya la acaba inclusive no consecutiva. Okay. La prohíbe. Y Colombia, si tú lo ves, pues tenía presidentes todos de 4 años, hasta la reforma del 2005, cuando en el gobierno del presidente Uribe se tramita el acto legislativo que permitió que él fuera a la reelección en el 2006, fuera reelegido. Después llega Santos en el 2010, es reelegido en el 2014. Y después, siendo nosotros miembros del Senado, él presenta una reforma política y en esa reforma política se prohíbe la reelección, donde solamente puede ser restablecida a través de una asamblea constituyente o a través de un referendo con unas mayorías muy claras, difíciles de alcanzar. Entonces era prácticamente para prohibirla. Y de alguna manera, mi forma de ver el Estado, yo dije, es sano que Colombia mantenga esa alternancia en el poder y que uno sepa que uno va a hacer su gestión por 4 años y que eso permita construir políticas de Estado. Entonces, cuando a mí la gente me dice, es muy poquito, bueno, es muy poquito si no sabes qué vas a hacer. Claro. Pero si tienes claro cuál es tu plan de gobierno, como lo hicimos nosotros, y eso que con una pandemia. Es que, Felipe, a mí me tocó enfrentar una pandemia que duró 36 meses de mis 48 meses en el gobierno, pero te voy a dar este ejemplo. Si tú miras el promedio de crecimiento económico del gobierno nuestro, con pandemia, fue 3.7, 3.8. Así es. Con pandemia. El promedio del actual gobierno en Colombia no supera 1.7 sin pandemia. Sin pandemia. Entonces, logramos ejecutar muchas cosas y logramos enfrentar la adversidad con templanza y entendiendo cuál era el uso de los elementos legales para poder aumentar la inversión pública y reactivar la economía. ¿Y cómo usted enfrentó esa incertidumbre que empezó en el 2020 con la pandemia? No sabíamos, porque todos no sabíamos cuánto iba a durar esto. Algunos países no salieron de eso, duraron 3 años trancados. ¿Cómo usted enfrentó eso y cuáles fueron las decisiones que usted tuvo que tomar? A ver, imagínate no solamente una pandemia, sino tener que enfrentar un proceso de paz, que usted no se opuso, que usted se opuso, pero no lo continuó. Claro, pero ojo con eso. Yo me opuse a la impunidad. A la impunidad, claro. Y logramos avanzar en los aspectos de implementación territorial. ¿Por qué? Porque en ese momento
era absolutamente claro para mí que después de 18 meses de implementación, un reversazo en esto iba a ser utilizado como caldo de cultivo para bañar de sangre el país. Entonces creo que logramos hacer una diferenciación y hacer las reformas que prometimos, entre otras cosas, que ni el narcotráfico ni el secuestro fueran delitos conexos al delito político y por ende no fueran amnistiables. Pero teníamos un proceso frágil, una crisis migratoria de más de 2 millones de hermanos venezolanos en el territorio colombiano, después una pandemia, un huracán categoría 5 también en la mitad, y fuera de eso las amenazas a la seguridad a las que está expuesto un país como Colombia. Entonces era manejar un entorno de múltiples crisis y múltiples retos al mismo tiempo, y la información era incompleta. Se enfrentaron a una pandemia donde la información es incompleta, donde no había vacunas. Para mí fue el reto más grande. Entonces cuando la gente me dice, bueno, usted ha sido el presidente electo más joven en la historia de Colombia. Sí, electo sí, porque Eustorgio Salgar no fue elegido por voto popular y los padres fundadores de la República Colombiana pues tenían unas circunstancias totalmente distintas. Pero siendo el presidente más joven, haber tenido que enfrentar todas estas adversidades y haber sacado el país adelante con el mayor crecimiento económico de su historia, con una vacunación que se hizo en tiempo oportuno, que el índice de resiliencia de la pandemia de Bloomberg puso a Colombia adelante, haber podido avanzar en lo social, haber podido también asestarle golpes muy importantes a las estructuras del terrorismo, pues a mí me deja con un sentido de misión cumplida, sabiendo que es un gobierno de 4 años. Pero cuando uno tiene claridad de qué es lo que uno va a hacer, a mí no me atormenta que sean 4 años. Cuando la gente tiene ansiedad de poder y lo que quiere es perpetuarse en el poder o que cae en la tentación caudillista o mesiánica de que solamente el país lo puede arreglar una persona, ahí es cuando empiezan a fraquear también las instituciones. Entonces, para mí fue muy claro, mi mandato fue de 4 años, dimos lo mejor y un sentido también de satisfacción que me permite caminar con la frente en alto. Así es. Entonces, moviéndonos ahora a su vida post-presidencial, usted ha estado muy activo en think tanks, en foros, y de hecho usted también es profesor en una universidad muy afín a nosotros aquí, llamada Barna, donde usted está dando un poco de clases a los futuros políticos, a personas, y también va a dar clases creo que en el MBA. Háblenos un poco cómo usted hizo esa transición y cómo le está funcionando eso. Pues ha sido una transición interesante porque yo nunca tuve apego al poder. Para mí el poder era una herramienta para prestar un servicio. Entonces, nunca tuve viudez de poder. Se veía que la vida empezaba el 8 de agosto del 2022 distinta, y hoy tengo una vida que tiene como tres pistas o tres grandes ejes. Uno es el eje filantrópico. Con María Juliana creamos la Fundación Innovación para el Desarrollo I+D. Estamos trabajando en la formación de jóvenes innovadores sociales de la Colombia más profunda. Somos un centro de pensamiento y acción no partidista. Eso es importante. Y lo hacemos es para hablar, discutir y plantear soluciones a los grandes retos que tiene el país y formar esta nueva generación de líderes, acelerarlos en su impacto local. Lo segundo, yo siempre he tenido un gran amor por la academia. Yo, de hecho, dicté clase hasta prácticamente finales del 2017, cuando entramos en la recta final de la campaña electoral. Entonces, he sido y soy profesor en FIU, en Florida International University, en el Emerging Markets Institute de la Universidad de Cornell, en la Escuela Jackson de la Universidad de Yale, donde he sido también fellow. Soy fellow del Global Leadership Circle de la Universidad de Oxford, de la Escuela Blavatnik, pero además... Y en Barna también. Tengo este amor muy grande por la Dominicana y fui invitado por Barna para ser profesor de liderazgo en tiempos de crisis y un poco también de enseñar esa articulación público-privada. Entonces, ha sido la responsabilidad académica que he asumido aquí en América Latina con inmensa pasión, con gran amor por este país y que me permite además tener ese contacto con la linda aproximación de Barna, donde busca que lo público y lo privado tengan una relación simbiótica. Y la tercera parte de la vida sí la dedico mucho más
a juntas directivas donde estoy, algunos proyectos de emprendimiento en los que estoy involucrado y también hacer asesorías estratégicas corporativas que tienen que ver desde a veces algunos startups que me gustan en los temas tecnológicos hasta estar involucrados ya en empresas que tienen pues una dimensión multinacional. Entonces, en esos 3 ejes me muevo. Tengo la inmensa, como dijera yo, presión permanente de estar escribiendo, porque no dejo de escribir. He publicado... ¿Volvió a resucitar la columna otra vez? ¿No? Pues estoy escribiendo ahora en un diario español que se llama Debate. Ok. Entonces, que es un diario digital que tiene una historia muy bonita. El Debate. El Debate. Ah, ese es un colombiano, un español colombiano que es el director. Bueno, él tiene vínculos grandes con Colombia y lo disfruto bastante. Sí. Pero también publiqué un libro que se llama Nuestro Futuro, el Manifiesto Verde para América Latina y el Caribe, y ahora sale el segundo libro que lo he trabajado durante 3 años, que han sido entrevistas con 20 profesores de Oxford de distintas áreas del conocimiento sobre el futuro del humanismo. Entonces, me mantengo también activo en ese frente y con mi esposa y mis hijos el espacio de familia es sagrado. Entonces, compartir todo esto ha sido muy bonito y de alguna manera, Felipe, si bien no estoy metido en la política partidista, sí estoy tratando de contribuir de manera menos protagónica ante los medios, pero sí de manera activa, tras bambalinas, para que podamos tener una gran coalición de distintos sectores que en el año 2026 permitan no solamente ganar la elección, sino que quien gane tenga el mejor equipo y el mejor entorno posible para pasar esta horrible noche de la demagogia y el populismo petrista. Eso es así. Yo también quería hablar un poco sobre polarización, ya para terminar, un poco, porque esa polarización, el nuevo orden o el viejo orden se está desmantelando en el mundo, lo estamos viendo a todos los niveles. Eso crea incertidumbre y especialmente en Latinoamérica versus en muchos de los países, nuestro socio principal, que es los Estados Unidos. ¿Qué consejo tiene usted como político, como empresario y como estudioso de todo eso? ¿Qué recomendaciones usted le haría, por ejemplo, a República Dominicana o inclusive a los otros países de Latinoamérica de cómo interactuar con nuestro socio al norte, dado toda esta incertidumbre que está pasando? Bueno, son varias cosas. A ver, yo sí creo que la polarización está haciendo un daño tremendo. Horrible. Porque se ha vuelto una polarización de diatriba, de ataque. De ataques personales. Sí, pero aparte de eso, de asesinar reputacionalmente al contendor. Entonces, estamos en unos momentos de inmensa degradación de la política. Eso a mí me preocupa. Ahora, si tú me preguntas cómo veo a Dominicana versus Colombia, creo que hoy Dominicana está sustancialmente mejor que Colombia, porque lo que ha terminado haciendo esta actitud petrista desde el gobierno de atacar al contendor, de humillar al contendor, de asesinar reputacionalmente al contendor, pues ha vuelto el clima político algo muy complejo. Curiosamente, Dominicana hoy se consolida como un gran faro de estabilidad democrática, de estabilidad macroeconómica, de estabilidad institucional. Y yo valoro y celebro cosas que en Colombia serían muy difíciles de alcanzar, y es ver que a pesar de las diferencias, que no son menores, puede haber un espacio donde, por ejemplo, todos los expresidentes se pueden reunir a hablar sobre la crisis haitiana, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso a mí me parece que es muy valioso. Y lo otro es que en Dominicana no se ha dejado llevar las diferencias ideológicas al plano de lo irreconciliable. Sí. Es más, creo que es más complejo la reconciliación entre los que en algunos sectores piensan afín versus los antagonistas ideológicos. Así es. Entonces, yo creo que Dominicana tiene que cuidar eso. Porque a veces cuando está todo el ambiente del diario vivir, no se percibe. Y yo sí creo que uno de los activos más importantes que tiene hoy Dominicana es una estabilidad institucional, política y macroeconómica derivado de grandes consensos, que si bien de pronto no se cacarean todos los días,
Aquí Claro. hay un sentido de sector privado, Sí. de una economía de mercado y de inserción. Y eso me lleva también a la otra parte de tu pregunta. Es que Estados Unidos en estos momentos, en su política exterior con América Latina, se preocupa mucho de los problemas. La política exterior está marcada por China, Ujú. por migración y por drogas. Son los tres ejes centrales. Así es. Entonces, cuando miran a Dominicana, pues Dominicana no es un problema en ninguno de los tres frentes. Ujú. Porque Dominicana ha logrado mantener una política migratoria con Haití, que por cierto, creo que es un gran error de República Dominicana no cacarearlo lo suficiente, porque la gente nosotros nos dice, ustedes en Colombia recibieron 2 millones de hermanos venezolanos. Sí, ese es el 4% de la población. Claro. Pero resulta que Dominicana ya tiene el 10% de su población Así con es. población haitiana, con acceso a múltiples Así es. oportunidades y sectores, y creo que eso hay que cacarearlo más. Pero que Dominicana no sea hoy un problema en ese frente migratorio, que en la lucha contra el narcotráfico y la política de seguridad hay firmeza, determinación. Y fuera de eso, un presidente que teniendo semejante poder de mayorías en el Congreso, da un ejemplo en la región de no tener la tentación de perpetuarse, sino de limitar la ansiedad de poder, pues es otra gran conquista. Y fuera de eso, cuando piensas en China, Dominicana ha fijado desde hace mucho tiempo que su principal aliado y socio comercial es los Estados Unidos, sin que eso signifique sacrificar tener relación comercial con China, pero Dominicana ha ido tomando decisiones donde dice, la relación con China es buena hasta este punto. Claro. Entonces, creo que eso a Dominicana la pone en un lugar privilegiado. Y sí creo que hay 3 apuestas que yo haría en Dominicana. Unas de mediano plazo y unas inmediatas. Yo creo que la inmediata, Dominicana tiene la oportunidad de ser un gran hub logístico de cara a todo lo que va a ser los nuevos desarrollos tecnológicos e industriales en los Estados Unidos. Y eso me lleva también a que hay que flexibilizar el mercado laboral de acuerdo con lo que demanda el siglo XXI, y también puede volverse Dominicana un gran atractor de talento. Así es. De todo el mundo. Primero porque es un lugar maravilloso para vivir, pues está cerca de los mercados quizás más importantes. Y eso me lleva también a una apuesta que la hizo en su momento Lee Kuan Yew en Singapur, y es la apuesta determinada, ambiciosa y sin stop de hacer del bilingüismo un activo nacional. Si Dominicana, como hub, teniendo esa integración, apuesta por atraer el mejor talento y al mismo tiempo por fortalecer también el bilingüismo, yo creo que puede ser un ganador muy importante en el marco regional con las oportunidades que se abren en Estados Unidos, porque entre otras cosas, tanto Estados Unidos y el presidente Trump ven a Dominicana como un aliado y como un oasis en medio de una región tan convulsa por la polarización política. Sí. Una última pregunta para ya cerrar, porque no sé si estamos pasados de tiempo, estamos casi llegando, pero creo que vamos bien. Yo quería darle la oportunidad. ¿Qué consejo? Muchos de nuestros oyentes son gente joven. ¿Qué consejo tiene usted para la juventud de Latinoamérica y de nuestro país? Lo que pasa es que, yo soy padre de adolescentes, ¿no? Claro. Entonces, ¿Qué le diría usted a los adolescentes? No, pues es que uno se puede empezar a volver cansón, como decimos, ¿no? Pero a ver, sí hay varias cosas que me preocupan. Yo le agradezco a la vida haber tenido mucha interacción social en el barrio, con mi familia, con mis amigos. Y yo creo que no nos hemos dado cuenta de la gran pandemia de soledad que está en nuestra juventud. Que no es evidente porque en teoría están conectados. Claro. Pero ver unos jóvenes que llegan a la casa, se pegan del celular, en todo momento están con un celular en la mano, yo diría, vuelvan a la interacción social, porque el liderazgo y realmente tener sensibilidad con la sociedad implica altos niveles de interacción. Segundo, yo creo muchísimo en que uno tiene que estar cultivando cuerpo y espíritu. La lectura es algo muy importante porque la lectura abre la mente, desarrolla la mente, impulsa la creatividad. Pero lo otro también es salir de las zonas de confort. La comodidad genera pereza. Yes. La comodidad genera conformismo. La comodidad genera temor a salir de esos espacios.
y la comodidad de alguna manera también nos estruja la innovación. Entonces hay que estar dispuesto a salir de esas zonas de confort. Y yo diría que si uno trae los 3 conceptos de los que hablaba John Kotter, donde un líder debe tener energía, ética y competencia, son fundamentales. Porque tú puedes tener un líder con mucha energía y muy competente, pero si no tiene ética es un desastre. O puedes tener una persona con ética y puedes tener una persona competente, pero si no tiene energía es un desastre. Entonces creo que la juventud debe nutrir esa energía, tiene que al mismo tiempo nutrir la competencia, el formarse todos los días, pero también tener una brújula moral y ética que esté a prueba de muchas cosas. Y sobre todo cuando se quiere ejercer el liderazgo desde lo público, uno tiene que asumir que en esta carrera el espacio para las tentaciones materiales no existe. O uno llega con una base económica o uno llega con unos niveles que le dan a uno alguna satisfacción en cuanto a ahorro, o uno sabe que los rendimientos vienen después por cuenta de hacer las cosas correctamente cuando la vida abre otras oportunidades. Pero el que pretenda ejercer el liderazgo público y pretenda que eso lo va a enriquecer, ya arrancó con un hueco ético muy grande. Muy grande. Entonces creo que esos 3 son elementos que yo recomiendo mucho. Y a los jóvenes les hablo mucho de las virtudes estoicas. Lo hacemos desde la fundación. Coraje, templanza, justicia, sabiduría. Las 4 virtudes cardinales del estoicismo son cosas que yo siempre le trato de inculcar a la juventud, que las abrace, que las practique y que las mejore constantemente. Bueno, yo creo que usted nos ha dado muchas lecciones, nos ha hablado de cosas muy interesantes y yo quería darle las gracias por tomar el tiempo valioso de acompañarnos en este podcast. Así que, señores, fue el presidente Iván Duque, expresidente de Colombia, que estuvo con nosotros hoy. Y así que les deseo lo mejor y seguimos viéndonos. Muchísimas gracias. Me pareció un verdadero placer y felicitaciones por este podcast. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por escuchar este episodio de Inicia el Podcast. No olvides sintonizar nuestros próximos episodios para seguir explorando inversiones emergentes en distintos sectores. Escúchanos en Apple Podcasts, Spotify y YouTube. Y únete a la conversación en nuestras redes sociales @IniciaOficial. Hasta la próxima.